Son las 7:10 de la noche y bueno, entonces empezamos con los que estamos, somos los que somos, así que bueno, conforme vaya entrando más personal, pues ahí los vamos a ir admitiendo poco a poquito, ¿verdad? De antemano, pues bueno, muchas gracias por la participación de todos a esta ronda de pláticas que tenemos una vez más por parte del Museo de la Batalla de la Angostura. Queremos hacer de esto una muy buena hábito y una muy buena práctica de mes a mes, si es factible, por parte de todos los integrantes, el poder dar algún tipo de pláticas de diferentes temas relacionados a la guerra con Estados Unidos y no necesariamente de esa época de nuestra historia de México, sino en forma diversa. La cuestión aquí es pues hacer un fórum donde podamos platicar sobre lo que es la historia de nuestro país. Bueno, nosotros como Museo de la Batalla de la Angostura estamos enfocados principalmente a esa época de la vida de nuestra nación, pero estamos abiertos, por supuesto, a platicar de cualquier tema, otro evento, otra época que haya vivido esta nación tan hermosa que tenemos, que es México, ¿no? Bueno, dando un poquito de continuidad con la serie de eventos que hemos tenido sobre conferencias, vamos a platicar un poquito sobre los héroes olvidados que participaron en la Batalla de la Angostura. De hecho, aquí tenemos dos excelentes expositores, que, bueno, ya anteriormente nos han dado conferencias. Uno de ellos es el arquitecto Reinaldo Rodríguez Cortés y el teniente coronel Raúl Palmerín, que definitivamente, pues bueno, son de fama reconocida los dos en las ponencias que anteriormente nos han dado el honor de exponer. Y pues para empezar, por ahí vamos a iniciar con unas palabras de nuestro presidente del patronato del Museo de la Batalla de la Angostura. Permítame nada más darle un poquito lo que viene siendo la semblanza de él. Y pues bueno, el licenciado Mauricio González Puente, abogado político, nació en Gómez Palacio durante el 15 de julio de 1952, hijo del doctor Felipe González Puente y Herminia Puente, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila. Estudió Ciencias Sociales en la Escuela Normal Superior y realizó diversos estudios de posgrado en instituciones nacionales e internacionales. Ha ocupado diversos cargos públicos en dependencias estatales, municipales y federales. Fue secretario particular del Ejecutivo del Estado en el periodo 1995 a 1996, miembro del PRI desde 1973, institución en la que ha ocupado diversos cargos, notario público desde 1999 a la fecha. Presidente del Patronato del Museo de Batalla de la Angostura, entusiasta de historia y autor, por supuesto, de todas estas situaciones que hemos tenido y que ha llevado un excelente liderazgo en lo que viene siendo nuestro patronato. Licenciado, quiere dar unas palabras de bienvenida, se los agradecería. Gracias, Charo. Gracias a todos los aquí presentes. Mira, ya llegó Carlos Recio. Y así nos vamos sumando poco a poquito en esta memorable noche en que vamos a dar inicio a este ciclo de conferencias que el patronato del Museo de la Batalla de la Angostura se ha echado a cuestas para poder sacar adelante y poder traer a la luz una de las finalidades que tenemos desde la propia creación del Museo de la Batalla de la Angostura. Y es precisamente rescatar todos aquellos vestigios, documentos, pero sobre todo aquellas personas que ofrendando su vida en busca de un ideal de justicia, de soberanía, de tantos y tantos aspectos y razones que cada uno de las personas participantes tenía, pues vamos buscando a todos aquellos héroes olvidados y además en la búsqueda precisamente de esos soldados desconocidos que participaron no solamente en la batalla de la Angostura, sino también durante la guerra de intervención de México a Estados Unidos, y que
algún día formarán parte precisamente de este muro de honor que es también otro de los compromisos que nos hemos echado a cuestas por parte del museo, para que en el lugar del sitio de la batalla puedan ser recordados todas estas personas que de alguna u otra forma participaron directamente. Y es así como en este primer etapa de este ciclo de conferencias, iniciamos con las espléndidas charlas que siempre el arquitecto Reinaldo Rodríguez Cortés nos hace llegar, en donde con gran sabor de boca que siempre nos deja precisamente fruto de esa emoción que le pone a cada uno de los estudios que él realiza. Y en esta ocasión que nos va a hablar del general de brigada Juan Nepomuceno Cortina, un héroe que participó en muchos hechos de bélicos durante esta etapa de la intervención. Y continuando, para hacer dos en uno, esta noche tenemos también el expositor de lujo del investigador e historiador militar, el teniente coronel Ricardo Raúl Palmerín Cordero, que nos va a hablar él de dos héroes olvidados que participaron en la batalla de la Angostura, como fueron el general Francisco Speitia y el general Anastasio Tenorio. Y bueno, pues sin más preámbulos y agradeciéndoles a todos su presencia, mandarles un abrazo virtual y el mejor de los deseos, y que con la participación de todos ustedes podamos seguir adelante con estos proyectos, de llevar adelante algo de cultura, un granito de arena por parte del museo, para bien de nuestra patria, para bien de nuestro país, para fomentar el nacionalismo y el patriotismo que tanto se requiere en estas épocas. Y es por ello que no sé quién vaya a empezar primero, pero te devuelvo la palabra, mi estimado Charo, para que hagas la presentación de los conferencistas de esta noche y pues iniciemos. Con todo iniciemos. Adelante. Gracias, licenciado. Perfecto, pues bueno, pues ahora sí nos arrancamos directamente ya con las conferencias y empezamos con el arquitecto Reinaldo Rodríguez Cortés. Denme un segundito para darles un poquito lo que es la semblanza de él. El arquitecto Reinaldo Rodríguez Cortés es egresado del Instituto Politécnico Nacional en la carrera de ingeniero de arquitectura, válgame. Ha desempeñado trabajos en la Federación Subdelegado de CEDESOL, Estado de Coahuila, en el Estado, director de Desarrollo Urbano, y en el municipio de Saltillo, director de Desarrollo Urbano Municipal. Fundador del Museo del Carbón en Agujita, Coahuila, miembro fundador del Museo de la Angostura en Saltillo. Muchas gracias. Denme un segundo nada más para que abra su presentación, por favor. Listo. Voy a quitar estos. Un segundo. Es que aquí, ¿eso los quiere quitar? Estos. Ah, ok. Sí, no se preocupe. No se quede. Ya no les toca. ¿Ya? Ya, adelante, por favor. Con todo gusto. Bueno, pues buenas noches, tengan todos ustedes. Es un placer, de veras, vernos, aunque sea a través de este sistema de internet, el Zoom, que gracias a él hemos podido continuar con las investigaciones, con las presentaciones que tenemos para todos ustedes. Y nos da mucho gusto saber que están con nosotros al José Carlos Rivera Martínez,
del Servicio Geológico Mexicano. Muchas gracias, José Carlos, por asistir a esta presentación. También de Monterrey tenemos a David Puente Rodríguez, de Monterrey, y también Abraham, un saludo para ti, de aquí de Saltillo también. Son personas que invitamos personalmente y que están atendiendo a su llamado. Bueno, vamos a hablar ahora de un héroe olvidado, Juan Nepomuceno Cortina, que le decían el Cheno por Nepomuceno. Así acostumbramos aquí en México, ¿verdad? A los nepomucenos pues les llamaban Cheno, a Feliciano Chano, a Humberto Beto, en fin, era un sobrenombre para no hacerla tan larga su nombre, ¿verdad? Pues Cheno Cortina, como aspecto humilde que tenía, no gustaba que le dijeran muchos títulos cuando lo presentaban, sino que simplemente le dijeran con ustedes aquí Cheno Cortina. Y aquí lo vemos en la fotografía que tenemos, donde está aquí al frente, es una pintura, perdón, donde está aquí al frente con todos sus amigos que trabajaban en un rancho que él tenía y que formaron todos los grupos guerrilleros. Cheno Cortina fue un mexicano, ranchero muy próspero, político. Ahorita vamos a ir hablando cada uno de estos aspectos. Político, fue líder, fue un gran militar, y por parte de Texas, de los anglosajones, le dieron este apelativo, un forajido y un bandido. Pero eso deja mucho de veras, deja mucho que desear que eso fuera cierto. Y porque para nosotros fue un héroe, y ahorita lo vamos a comprobar. Cheno Cortina. Él organizó con sus propios recursos, ¿verdad? Y personal suyo, o sea, con los mismos rancheros que trabajaban en su rancho, un grupo de guerrilleros en Tamaulipas y en Texas, al norte de Tamaulipas y al sur de Texas, para pelear con los anglos en varias ocasiones. En la historia americana, si ustedes revisan estos hechos históricos, se les conoce como las guerras de Cortina. Ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería americana, estos libros que hablan sobre este personaje que le dio mucha lata a los anglosajones que estaban invadiendo a Texas. Además, Cheno también tuvo una intervención en 1846 en la batalla de Palo Alto y en Resaca de La Palma, en contra de los invasores. Ahorita que nos está aquí viendo también Carlos Recio, él se ha de acordar cuando hace muchos años, ya creo que 20 años, fuimos a ver donde iban a hacer el museo de sitio de Palo Alto. Allí anduvimos viendo los terrenos, y ahorita ya es una realidad el museo de la batalla, el museo de sitio de la batalla de Palo Alto, al cual los invitamos si tienen oportunidad algún día que vayan por allá. Véanlo, y es algo extraordinario. Así como lo que queremos hacer aquí nosotros con el museo de sitio de la batalla de la Angostura y en Zapalinamé. Bueno, también hablando un poco más de Cheno Cortina, se alió a los Estados de la Unión cuando hubo la guerra de secesión de los Estados Unidos. Peleó también contra la invasión francesa en 1862 y además fue gobernador de Tamaulipas, perteneciendo a los cuerpos de caballería, exploradores de la frontera Legión Norte, y fue comandante militar del estado de Tamaulipas, donde ingresó el mes de enero de 1844 como un soldado de caballería de la Guardia Nacional de Tamaulipas, en donde al siguiente año llegó a ser cabo y posteriormente llegó hasta general de brigada. Quiero hacer mención de que estos datos de la hoja de servicios fueron proporcionados por el teniente coronel Ricardo Palmerín, integrante del patronato del Museo de la Batalla de la Angostura, que los obtuvo en el archivo de la Sedena, y a la cual agradecemos su colaboración. Muchísimas gracias, teniente coronel. Permítame. A ver, permítame. Sí. Bueno,
voy a recalcar un poco más en el nombre de Cortina, aunque a él no le gustaba que le dijeran su nombre, pero bueno, yo sí lo voy a decir, Juan Nepomuceno. Pero ¿cuántos Juanes Nepomucenos hay en el siglo XIX que fueron extraordinariamente resaltados, verdad? Entre ellos Juan Nepomuceno Seguín, que incluso fue tan alabado en sí por la actitud que él hizo en Texas. Él sí era tejano, que hasta una ciudad se llama Seguín, en Texas, pegado allí a San Antonio, Texas, rumbo a la carretera Houston, ahí está la ciudad de Seguín. Y esa ciudad, todo tiene el nombre de Seguín. Las avenidas, la avenida principal, el parque principal, hay una plaza, hay una estatua de él, hay una biblioteca, hay una escuela, todo casi gira alrededor de Juan Nepomuceno Seguín. Bueno, él murió a los 84 años, vivió de 1806 a 1890, bastantes años durante la época bien difícil del siglo XIX. También tenemos a Juan Nepomuceno Cortina, que es lo que vamos a hablar de hoy. Él vivió 70 años, de 1824 a 1894. Fue una época realmente muy difícil para los mexicanos que vivían en Texas y para nosotros los mexicanos también, de aceptar lo que nos sucedió en este siglo XIX. Y está pendiente de hablar, que posiblemente sea dentro de un mes o 2 meses, de otro Juan Nepomuceno, que se apellidaba, bueno, Almonte. Este fue hijo de Morelos, de José María Morelos y Pavón, héroe de la independencia. Bueno, entonces, ¿por qué se apellidaba Almonte y no se apellidaba Morelos? Bueno, eso lo vamos a ver después cuando le hagamos la presentación de él. Él vivió 66 años, de 1803 a 1869, pero es extraordinario su currículum. Yo los invito para que estén pendientes cuando se hable de Juan Nepomuceno Almonte. Anduvo con Santana por todos lados, hasta que fue hasta Washington con él, por barco, por todo el Mississippi, hasta allá, y anduvo con porque era su consejero principal, José Almonte, y aparte hablaba muy buen inglés, cosa que casi los demás no hablaban. Podrían ser muy buenos, pero no hablaban inglés. Entonces, esto vamos a hablar ahora de que tenemos aquí en medio, que es Juan Nepomuceno Cortina, ¿verdad? De 70 años. Para también recalcarlo, para que no se nos olvide el nombre de Juan Nepomuceno. Juan Nepomuceno. Aquí en Saltillo, quiero mencionar que, haciendo énfasis a este nombre, existe un templo construido por los jesuitas de muy destacada arquitectura, estilo neoclásico, que está ubicado en las calles de Escobedo, esquina con Hidalgo. Ya más a fondo diremos que es Hidalgo Sur 512. Cuenta con unas pinturas extraordinarias al óleo de excelente calidad realizadas por el padre Gonzalo Carrasco. Unos fabulosos vitrales que de veras los invito para cuando vengan a Saltillo, o cuando los que estén y que no la han visitado, que la vean y gocen de esos hermosos vitrales que tiene este templo de San Juan Nepomuceno. Una excelente cúpula que pues realmente nadie la ve y nadie la conoce, porque como el templo es muy alto, ustedes pueden compararlo en la fotografía. Vean ustedes un automóvil que está a un lado del templo, y pues esa es la altura más o menos de una persona, y vean ustedes hasta dónde va la cúpula. Apenas se alcanza a ver un pico de ahí de lo que era la cúpula. Y adentro tiene un mural de San Juan Nepomuceno también muy hermoso. Anexo a este templo se fundó primero en 1878 el Colegio de San Juan, que ustedes ya conocen, es el Museo de las Aves. Al siguiente año, de 1878, o sea, en el 79, se empezó la construcción de este templo, el que representó la presencia de los jesuitas en Saltillo hasta 1914, que terminó debido a la diáspora y dispersión a raíz del movimiento social y político iniciado en 1910, y que dio como resultado su expulsión de Saltillo por don Venustiano Carranza. Pues esto no lo olvidamos, pero si no lo olvidamos, pues tampoco deberemos de olvidar a Cortinas. Vamos a ver. Por eso hablaremos de Juan Cortinas, quien nació en Camargo, Tamaulipas. Aquí vean ustedes en esta fotografía.
en este plano, ¿dónde queda Camargo? Está Brosville y después más adelante Reynosa y más adelante Camargo, que eran de las principales ciudades de aquella época que se fundaron. Del otro lado del río no había nada de pueblos. Ahorita si ustedes visitan la parte norte del río Bravo, pues van a encontrar infinidad de pueblos: San Benito, Harlingen, Weslaco, Raymondville, Edinburgh Farm, McAllen y hasta Río Grande City. Y es importante saber que Río Grande City fue fundada en 1848. ¿Qué nos dice esa fecha? Nos dice que fue cuando terminó la guerra de México-Estados Unidos. Y lo primero que hicieron los americanos fue fundar un pueblo para estar al tanto de que no fueran a reclamar los mexicanos lo que ya era un hecho, era la separación de Texas. La madre de Cortina fue Estefana José Acochea, que recibió una herencia de un inmenso rancho que abarcaba gran cantidad de tierra en ambos lados del Río Grande, que así se le llamaba antes, o Bravo del Norte. Ese rancho abarcaba desde lo que es Río Grande City, todo el norte, casi hasta llegar a Corpus Christi. Y abajo del río, o sea, al sur, abarcaba a las ciudades que en aquel entonces estaban: Camargo, Reynosa, Matamoros todavía apenas estaba fundando. Y se llamaba el Valle Hermoso. Y al norte lo conocían como el Valle. Actualmente también lo conocen como el Valle de Texas. Todos esos lugares que prefieren las señoras ir a ver cuando tienen oportunidad por los moles que hay allá, ¿verdad? Allá se van a gastar su buen dinero. Bueno, Texas siempre ha tenido esa característica de tener ranchos grandísimos. Actualmente, en estos momentos, el rancho más grande de los Estados Unidos es el King Ranch, el rancho Rey, cerca de Corpus Christi, y que abarca también hasta abajo, casi hasta el río Bravo. Y lo que nos hace pensar es que a lo mejor esta propiedad del King Ranch en un tiempo fue la propiedad, eso es cosa mía, yo lo estoy diciendo, que a lo mejor este rancho fue lo que perteneció al rancho de Cortina, que después fueron despojados. Este rancho de King Ranch tiene ahorita 323,000 hectáreas, déjenme repetir para que se ubiquen bien, 323,000 hectáreas. Aquí fue donde por primera vez se introdujeron las razas de ganado, los Santos Gertrudis. Después de este rancho, el segundo rancho más grande de todos los Estados Unidos está también en Texas. Qué curioso, ¿verdad? Y se llamaba el Wagoneer Ranch, con 200,000 hectáreas. Está ubicado cerca de la ciudad de Wichita Falls, allá cerca de Vernon, Texas, donde ahí se empezaron a crear los famosos Longhorns, los cuernos largos que le dieron mucha fama a todo el estado de Texas. Bueno, ambos ranchos tenían explotación de grandes depósitos de petróleo que fueron lo que hicieron rico a Texas. Qué curioso, ¿verdad? Que perdiéramos Texas y nunca pudimos gozar de un litro de petróleo. Y sin embargo, Texas fue lo que le dio la riqueza, el oro negro en Texas, y el oro de color oro, pues de California. Cortina, además de ser un exitoso ranchero, en este rancho que ahorita les acabo de ubicar, fue un gran combatiente contra los anglos en varias batallas de más de 25 hasta 30 años, yo puedo decir con toda seguridad, que estuvo haciendo batalla tras batalla, no dejando en paz a los habitantes que estaban invadiendo a Texas. Desde 1845, cuando Texas ya pasó a formar parte de los Estados Unidos, pues se inició la migración a una ola grande de invasión que llegaron a este estado, y pues bueno, había muchos problemas, pero Juan Cortina siempre estuvo atacando para evitar que se posicionaran de él. Cortina, al igual que otros mexicanos, cuando terminó la guerra, en 1847. ¿Cuándo pasó a ser estado de Estados Unidos? 1845. Quedaron
los mexicanos que había trabajando en el rancho y que tenían sus ranchitos chiquitos ahí, sus familias, en toda esa área grande del rancho de los Cortina, quedaron en el mismo territorio, pero con diferente nacionalidad. Estaban inmersos en el sentido de despojo, injusticia, racismo, discriminación y humillación, cosas que han perdurado con el tiempo, claro, en menor grado hasta nuestros días. En el sentido de despojo, pues fueron despojados de todo este grande territorio. Claro, estoy hablando del norte del Río Grande o del Río Bravo. Lo que ahorita pudiera ser, no se lo estoy confirmando, pero pudiera ser que es el rancho King, el King Ranch, el más grande rancho de todos los Estados Unidos. Fueron despojados cada uno de sus pequeñas parcelitas que tenían. Injustamente porque ellos vivían pues, desde hace mucho tiempo allí en esa área. Entonces era injusto decir que no les pertenecía, porque ya tenían más de 200 años viviendo allí. Racismo porque pues siempre desde que empezaron a llegar las olas de inmigrantes europeos, pues trataban a los mexicanos como otros, así les decían, ustedes son otros. Nosotros somos los americanos, ustedes son otros. Y empezaba la discriminación, los hacían menos y mucha humillación. Ya dije antes que ha perdurado con el tiempo, es una lacra, es un cáncer que no se ha podido sacar los Estados Unidos de discriminación y humillación a los demás. Bueno, aquí. Ahí está, listo. A partir del término del conflicto de la intervención americana, los mexicanos que eran propietarios de diferentes porciones de tierra fueron despojados de ella, abusando de la falta de cultura y conocimiento de los sistemas de medición inglesa. Pues sí, los habitantes de esos lugares pues no sabían leer ni escribir, mucho menos iban a saber matemáticas y sacar raíz cuadrada y todo eso. Porque ya los que llegaban, los inmigrantes que llegaban, transaban con ellos y ya no se hablaba de hectáreas ni metros cuadrados, sino que ahora se hablaba de acres y pies. Pues quién sabe qué será eso, pero bueno, así empezaron. Cabe hacer notar que Cortina tampoco no tuvo una educación muy superior, pero tenía muchos recursos, producto de su arduo trabajo en el rancho, y un gran sentido de humildad. Ya lo vimos, que no le gustaba que le dijeran general, ni que le dijeran, no, a él le gustaba que le dijeran Cheno Cortinas. Apoyando a los despojados, lo que le valió el reconocimiento de sus trabajadores. Tenía más de 200 trabajadores, con quien llevó magníficas relaciones, de manera que cuando les pidió que formaran parte de grupos guerrilleros para la defensa de sus tierras, pues ellos aceptaron inmediatamente. Todos los pobladores de los lugares cercanos acudían a Cortina en busca de algún consejo cuando tenían alguna invasión en sus pequeñas parcelas, convirtiéndolo en un gran líder para ellos. Para ilustrar un poco más la forma de vida de los habitantes de Texas, posterior a la guerra de intervención, voy a poner este ejemplo. Este señor que está aquí, que se llamó Eduviges Rodríguez, y esta señora que está acá, María Esparza de Rodríguez, fueron mis abuelos paternos de un servidor, con el primogénito. Aquí está, el primogénito se llamaba Frank. Posiblemente le iban a llamar Pancho Francisco, pero no los dejaron allá los anglos, que eran los que manejaban ya las actas de nacimiento, que debían de ponerle un nombre americano porque ya pertenecían y tenían nacionalidad americana. Entonces la opción Frank. El mayor de ellos era él, Frank, incluyendo después a mi padre que nació en Texas en 1914. Pudiera ser que a veces la historia nos lleva a la ficción, pero es difícil determinar dónde termina la historia y cuándo empieza la ficción, o bien cuándo termina la ficción y cuándo empieza la historia. Yo no dudo lo anterior, de lo que nos hayan platicado mis ancestros, sobre todo mi abuela que está aquí a mano izquierda. Pero lo que sí creo es que lo escuchado por nuestros ancestros se acerca más a la realidad que a otra cosa.
Les hablo que ellos vivieron a fines de 1800 y a principios de 1900. Mi padre nació en 1914. Ellos vivían en una villita, en un pobladito chiquito, ¿verdad?, donde trabajaban alrededor de las misiones, que se había fundado alrededor de la misión de San Juan, a orillas del río San Antonio. Las misiones de San Antonio, ustedes han oído hablar de ellas, son muy famosas. Entre ellas está la misión de Valero, que hoy se llama El Álamo, la misión de San José, San Juan, Concepción y La Espada, todas ellas a orillas del río San Antonio. Pero esto lo habían construido para evitar la invasión de los franceses, que en un principio, antes de los americanos, querían apoderarse de lo que era Texas. Pero cuando ya los americanos se posicionaron de Texas, la discriminación estaba en su apogeo. En ese tiempo, en los puestos de los comedores o de las fondas, o como ustedes le quieran llamar, estoy hablando ya como de 1920 aproximadamente, colocaban letreros los dueños, los anglos, los alemanes. Ese letrero decía, no pets, no colors, no Mexicans. ¿Qué quería decir esto? Que no se iba a permitir la entrada de animales, en primer lugar, negros, en segundo, y ni mexicanos, al último, en tercer lugar. Por lo tanto, estaba prohibido entrar a comer de estos que les recargo quiénes eran. En el transporte de carretas, que era, o bueno, que fueron, me decía mi abuela, que había en el fondo de la misma unas tablas en las cuales podían únicamente sentarse ahí los mexicanos, o bien podían ir parados, mientras que los anglos sí podían tomar asiento adelante, asientos muy cómodos aquí, acoginados. En la cuestión educativa, en la escuela elemental, mi abuelita nos contaba que como no había desayunos escolares como ahora, ¿verdad?, cada familia debía de llevar su desayuno a sus hijos, mientras los anglos llevaban aquello que le llamaban sándwich de peanut butter, ¿verdad?, mantequilla de cacahuate, que cosa nunca me ha gustado a mí eso, entre paréntesis. Ella les preparaba a mi padre y a mis tíos, a mi tío pues nada más uno, Frank, y mi papá Blas, que lograron entrar a la iglesia, a la escuela, cosa que era muy difícil que los mexicanos pudieran entrar. De 30 niños que había, pues nada más uno o dos eran mexicanos. Y nos contaba como no había desayunos escolares, entonces cada familia debía de llevar su desayuno a sus hijos. Y mientras los anglos llevaban eso que les dije ahorita, los peanut butter, ella les preparaba tacos de harina con huevo y chorizo, lo que causaba una burla de los niños anglos, y en el recreo les tiraban su desayuno por la ventana con la consiguiente burla. Fueron tiempos muy difíciles para soportar tales humillaciones que motivaron, al igual que otros mexicanos que regresaron a algunos de los pueblos al sur del río Bravo como víctimas de este resultado. México, después de su independencia, heredó un vasto y rico territorio. Ustedes lo conocen, abarcaba hasta parte de Centroamérica y todo el norte, casi hasta Canadá, hasta Wyoming, por allá. Convertido en imperio en 1821 bajo el mando del emperador Agustín de Iturbide. Aparentemente le esperaba a México, nos esperaba, bueno, todavía no vivíamos nosotros, pero a los mexicanos de aquel entonces les esperaba el nacimiento de una nación grande y poderosa. Pero ¿cuál era la realidad? La realidad era que México reflejaba una nación incipiente que no podía luchar para mantener una oposición en contra de otra nación que sí era también pujante, pero estaba sostenida por ideas del destino manifiesto, y que venía apropiándose de todo lo que estaba a su alcance hacia el sur, valiéndose de todos los medios posibles para obtenerlos. ¿Cuáles eran esos medios? Las negociaciones. O sí, negociaba con gente que no sabía leer ni escribir, o llevaba una gran ganancia. En las compras, pues manejaban su dinero, cosa que no estaban acostumbrados los mexicanos. Amenazas cuando no querían los mexicanos vender su propiedad, pues los amenazaban con quitárselos o con alguna otra cosa.
invasiones. Todo esto fue de 1821 a 1836, pero también de 1846 a 48 tuvimos que soportar la guerra con ellos. Y como resultado indirecto, no nada más la guerra de invasión de Estados Unidos a México, sino también indirectamente, lo digo, la intervención de los Estados Unidos y después la guerra de secesión norte contra sur en 1861, que consolidó la unión de todos los estados del norte con los estados del sur para formar lo que hoy es los Estados Unidos de América actualmente. En esta lucha, Juan Cortina participó, se alió con los del norte, que eran los unionistas, para atacar a los anglos, que eran los confederados, a los tejanos. Juan Cortina ya la traía contra los tejanos. Por eso dijo, me voy a unir a los del norte, pensando en que si ganaban los del norte, iba a poder recuperar sus inmensas tierras que estaban siendo despojadas. Casi todo el rancho Cortina se lo estaban despojando al propio Juan Cortina. Aunque ganaron los norteños, como lo quería Cortina, no pudo recuperar nada, porque ya para entonces ya habían perdido Texas y los demás territorios como California, Nuevo México, partes de Colorado, Oklahoma, Utah, Wyoming, etcétera, etcétera. Más de 2.5 millones de kilómetros cuadrados perdimos en esta guerra. Y el gobierno de México no pudo hacer nada en apoyo a los mexicanos que habían sido víctimas de esta injusticia. Abraham Lincoln, que fue quien lideró la guerra de secesión y que decía que esta constituyó la mayor crisis moral, constitucional y política que ha sufrido la nación americana. Él opinaba que la guerra contra México había sido una guerra injusta e innecesaria. Asimismo, de esa opinión era Ulises Grant, el triunfador de los norteños de la guerra de secesión. Su opinión era que nunca había conocido otra guerra tan injusta contra un pueblo tan indefenso, que no había hecho mal alguno a los americanos para ser víctima de tal resultado. Una de las últimas batallas de las que se denominaron las guerras de Cortina, y que les dije en un principio que ustedes incluso pueden conseguir libros en alguna librería de la frontera. En su segunda etapa, o sea, durante la guerra del 47, 48, 46, 47 y 48, hasta 1860, es la mencionada como una derrota para Juan Cortinas y que se llamó la Batalla de la Bolsa. Fíjense qué interesante está esto. Ya no aguantaban a Juan Cortina porque en donde quiera que había nuevos asentamientos de europeos que llegaban a Texas, él los iba a atacar y trataba de no permitir que se apoderaran de esas tierras. Tuvo que unir a los Texas Rangers, el gobierno de Estados Unidos, a las Texas. Ustedes conocen quiénes fueron los Texas Rangers. ¿Se acuerdan de la cueva de Katana? Mejor ni nos acordamos. Y el ejército de los Estados Unidos, junto con los Texas Rangers, bajo el mando del capitán John Ford, se defendieron de un ataque en el Río Grande. Esta placa que están viendo ustedes aquí existe actualmente en el pueblito de Río Grande City, a un lado de Camargo, Tamaulipas. Este ataque fue a un buque que se denominaba en español el Ranchero. Aquí, después de esta escaramuza, salió ileso Juan Cortinas y se tuvo que refugiar en el otro lado del Río Grande para trasladarse a México, siendo perseguido y nunca alcanzado por los americanos. A esas alturas, Porfirio Díaz, como aspirante a ser presidente de México, interviene bajo presión y a petición de los Estados Unidos y con argucias se lleva a Cortina a protegerlo a la Ciudad de México, a una hermosa hacienda que estaba en Azcapotzalco. Bueno, es la primera vez que yo oigo a Azcapotzalco que actuaba en una batalla en defensa de México, con todas las comodidades para que no pudiera escaparse de ahí. Prácticamente era una prisión, pero con todas las comodidades. Ahí no lo dejó nunca regresar más a Camargo, a su rancho. Ya no volvió Juan Cortina, ni a ver a sus familiares.
Y a cambio de eso, Porfirio Díaz había negociado con el gobierno de Estados Unidos para que lo apoyara en su presidencia, cosa que así fue. Ahí murió de tristeza y abandonado Juan Cortinas a la edad de 70 años en 1894. El propósito de esta exposición que ustedes escucharon y que está simplificada, está corta, ¿verdad? No es abrir viejas heridas, ni tampoco rencillas de tiempos pasados, sino que nosotros conozcamos lo que fue la historia de lo que sucedió en Texas, la verdadera historia de Texas, porque la nación que no conoce su historia está condenado a que se repita. Los europeos que se autonombraron americanos y que llegaron en un principio para formar las 13 colonias, como ustedes se acuerdan, y que en su mayoría eran ingleses, holandeses y alemanes, eran algo diferentes en su forma de ser de los que en grandes oleadas emigraban en el siglo XIX, como los irlandeses, los checoslovacos, bueno, lo voy a decir aquí, los polacos, aunque no se me vaya a enojar aquí Ladislao Cusior que me está oyendo, es uno de los asistentes, los rusos, etcétera. Es decir, no todos los americanos pensaban igual en relación con la intervención de los Estados Unidos a México. Hubo una gran cantidad de ellos y que eran personajes muy influyentes. Uno de ellos, el más influyente de todos, fue Abraham Lincoln. Él fue el 16º presidente que abolió la esclavitud para Estados Unidos y se le reconoce como el mejor presidente de los Estados Unidos que ha habido. Así también Ulises Grant, el triunfador de la guerra de secesión del norte contra sur. Él fue el triunfador, pero él estaba en contra también de la guerra. Dice que nunca había visto un hecho histórico de esta categoría. Henry Clay era también senador, pero aquí hubo algo muy interesante. Fíjense que Henry Clay, él estaba en contra de la invasión de México, pero su hijo, que por cierto se llamaba igual, nomás le agregaron el Junior, Henry Clay Jr., él estaba a favor de la intervención de Estados Unidos en México. Incluso Henry Clay Jr. peleó aquí en Saltillo, en la batalla de la Angostura, donde fue muerto. Y después tuvieron que enterrarlo y después vinieron varios años a sacar sus restos, a llevárselos a Arlington, Texas. Ellos tenían pensamientos opuestos a la guerra con México, como en el caso de Henry Clay, Ulises Grant y Abraham Lincoln. Esos tres personajes fueron los grandes héroes que contribuyeron a la identidad y a la formación de los verdaderos Estados Unidos de América. Mientras tanto, mientras que ellos eran alabados y todo, Juan Cortina pasó a la historia como un valiente mexicano que luchó en ambos lados de la frontera contra los invasores de Texas de nuestro México, llegando a ser considerado, sin embargo, como un intruso y un bandido en lo que eran sus propiedades. Eran sus propiedades y le llamaban intruso y le llamaban bandido. Y él, que tanto defendió en diferentes guerras en sus últimos años, hasta su muerte en 1894, ya lo dijimos, en Azcapotzalco. Después, para terminar, Juan Cortina, un héroe olvidado y una corrección a la historia de México. Muchas gracias por escucharme. Excelente. Muchas gracias, don Reinaldo. Muchas gracias por la exposición, excelente, muy buena y muy interesante. Deme un segundito nada más en lo que quito esta presentación para pasar a la siguiente y hacer las presentaciones correctas. Aquí las correcciones de... Si me oyen, ¿sí puedo decir algo? sí, todavía puede comentar si gusta mencionar. Voy a aprovechar esta oportunidad de que todavía están ustedes aquí.
para decirles que si tienen ustedes algún comentario, lo pueden hacer con toda la libertad del mundo. Yo expresé en algunos casos mi opinión. Me gustaría que también ustedes la expresaran cuando termine la otra exposición que vamos a oír ahora del teniente coronel. Y si tienen algo que decir, con mucho gusto, abrimos para que ustedes expongan lo que así deseen. Ese es el sentido del patronato del Museo de la Batalla de la Angostura, cuyo presidente aquí lo estoy viendo y está sonriendo por el triunfo que ha alcanzado estas exposiciones. Muchas gracias. Un segundo, por favor. Es que se me ocultó ¿cómo se llama? El presentador. Entonces, como lo quité. ¿Qué? Como lo quité, de un segundo. Necesito regresarlo, de un segundito. Una disculpa, pero un detallito aquí técnico. Ahorita lo resolvemos rapidísimo. Ay, no me muestra el presentador. Permítame. ¿Me permite? Un segundo. Perfecto, muchas gracias. Ahorita fue aquí un pequeñito detalle técnico, pero bueno, aquí lo corregimos. Disculparán, pero bueno, esto de la tecnología, ya saben, por las circunstancias que estamos viviendo, pues bueno, hay que acostumbrarse al manejo de la tecnología, pero bueno, ya estamos ahorita en continuación con los siguientes, con los siguientes conferencias. Muchas gracias. Como les comento, por favor, al final de la última conferencia que tenemos, tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Si gustan guardar sus preguntas, pues para ese entonces ahí vamos a poder exponer todas las dudas, felicitaciones, reclamos, etcétera, que en algún momento dado quieran hacer referente a la exposición de los ponentes. O también tenemos el chat en el cual pues pueden ir desahogando sus preguntas o comentarios al respecto, y al final también las haremos conocer a todo el equipo que está aquí presente para la conferencia. Pues bueno, continuando con la siguiente conferencia que tenemos, vamos a presentar al teniente coronel intendente situación retirado, Ricardo Raúl Palmerín Cordero, investigador de genealogía y de personajes de la historia militar de México.
Nació en el año 1943 en Montemorelos, Nuevo León, hijo de los finados mayor de caballería Delfino Palmerín Mejía y la señora María del Refugio Cordero Salinas. Egresado del Heroico Colegio Militar, prestó servicios en el Ejército Mexicano durante 35 años y 8 meses. Se le otorgaron las condecoraciones de perseverancia y diplomas de quinta, cuarta, tercera, segunda y primera clase, especial y de la Legión de Honor. Diploma y condecoración de la Gran Orden Victoria de la República en rango de honor. Medalla y diploma por su participación en el primer Congreso Nacional de Historia Militar a través de los archivos Precia Jesús Arriola Pérez. Miembro activo de la Asociación del Heroico Colegio Militar AC, del Patronato Museo de la Batalla Angostura AC de Saltillo, Coahuila, de Amigos de la Batalla de Monterrey de 1846, de la Sociedad Genealógica y de Historia Familiar de México, expresidente de la Sociedad de Genealogía de Nuevo León y miembro de la Asociación Estatal de Cronistas e Historiadores de Coahuila AC. Si gusta, mi teniente coronel, empezar con su presentación, por favor. Teniente coronel, no se le escucha. Teniente coronel, no se le escucha la voz. No parece como... No parece cerrado. Sí. Teniente coronel. No se le escucha la voz, teniente coronel. No se le escucha la voz. La voz hoy no se escucha. Como que esa fallita también la tenía cuando entró. También se le escuchaba un poquito la fallita en su computadora. No sé si algo le movió por ahí. Teniente coronel, ¿sí escucha? Ok, no se le escucha la voz de su bocina. De su computadora no sale la voz. ¿Me escucha? Ahora sí, no es que se vio un poquito Está bien. con eco, pero está bien. Adelante. Buenas noches, estimados amigos del Patronato de la Batalla de la Angostura. Buenas noches. Amigos de la Batalla de Monterrey de 1846 y personas que nos escuchan y nos ven por este medio. Voy a presentar a ustedes a dos personajes olvidados de la historia, hijos del Colegio Militar. Uno de ellos fue el general de brigada Antonio Tenorio y su compañero de armas del Colegio Militar, Florencio Aspeitia. Don Antonio Tenorio ingresó a la edad de 12 años como cadete en el Regimiento de Infantería Permanente número 5. El año de 1823 fue uno de los cadetes fundadores del pie veterano del Colegio Militar de la Fortaleza de San Carlos de Perote, Veracruz. El año de 1829 combatió la invasión española de Isidro Barradas. Desde 1821 hasta 1834 se halló en 2 campañas y un cañoneo. Combatió en las campañas de Texas de 1835 y 1836. Desde 1840 a las órdenes del general Arista en la campaña contra los tejanos. En 1841 combatió a los indios bárbaros en el departamento de Coahuila. En 1847 combatió en las batallas de la Angostura, Padierna y Molino del Rey. Y en 1849 contra los rebeldes de la Sierra Gorda. Su último cargo fue ser comandante del batallón de San Miguel de Allende. A continuación voy a presentar
algunas imágenes de los documentos que se encuentran en los expedientes de estos generales. En el caso del expediente del general Antonio Tenorio, el primer tomo consta de 250 documentos. Asimismo, voy a presentar algunos documentos de bautismos, matrimonios, defunciones, investigados en Family Search de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El 25 de junio de 1770, a iniciativa del virrey de la Nueva España, don Carlos Francisco de Croix, se inició la construcción de la fortaleza de San Carlos de Perote. Fue construida por el coronel de ingenieros Miguel del Corral y el ingeniero Santi Esteban. Tenía como fin el almacenamiento de víveres y otros utensilios. Además, se construyeron 2 casamatas como almacén de pólvora de hasta 500 toneladas, que eran el repuesto de Perote, Veracruz, La Habana y otros lugares que abastece la Nueva España. Los 4 baluartes que tiene la fortaleza, porque todavía existe, eran en la advocación de San Carlos, San Antonio, San Julián y San José. El 11 de octubre de 1823, en este edificio se fundó el Colegio Militar por decreto del general don José Joaquín de Herrera. El 25 de mayo de 1809, en la parroquia de San José de México, se efectuó el bautismo de Susano Antonio Carmen, niño español, hijo legítimo de legítimo matrimonio de don José Tenorio de la Banda y de doña Josefa Córdoba. Fueron sus abuelos paternos Juan Tenorio de la Banda y doña Francisca Meneses, y por la materna don Domingo Córdoba y doña Gertrudis Espíndola. Esta es la entrada principal a la fortaleza de San Carlos de Perote. Aquí llegaron los 10 primeros alumnos fundadores del Colegio Militar. Entre ellos se encontraban José Ignacio Correa, Antonio Tenorio, Alejo Morante, Francisco Quintero, José María Bernal, Florencio Aspeitia, José Ferriz, Francisco Terán y José María Jordán. En la entrada que da acceso a la puerta principal se encuentran 2 estatuas de soldados españoles de apellido Ferrer y Castells, a los que se le llaman los desterrados de Perote, que durante la guerra de España contra Francia en el último tercio del siglo XVIII, y estando de guardia nocturna en el castillo de Figueres, por rivalidad en amores descuidaron su servicio y fueron ajusticiados, y en castigo, para que no volvieran a suceder estos actos de indisciplina, fueron enviadas esas estatuas a la fortaleza de San Carlos para que estuvieran permanentes vigilando lo que no supieron vigilar en vida. El 20 de mayo de 1831, en la parroquia Nuestra Señora del Refugio de Matamoros, Tamaulipas, el presbítero Rafael de Lira casó y veló al ciudadano Antonio Tenorio, teniente del 11º Batallón de Infantería Permanente, soltero de 21 años, originario de México, hijo legítimo de don José Tenorio, ya difunto, y de doña Josefa Córdoba, con doña María Isabel Medrano, doncella de 21 años, originaria y vecina de esta ciudad, hija legítima de don Cayetano Medrano y doña Teresa Gutiérrez, ya difuntos. Fueron padrinos el capitán del 11º Batallón, don José María de la Cueva, y su esposa, doña Tomasa Vela, y testigos don Demetrio Salazar y don Manuel Dávila.
El 3 de julio de 1831, en la ciudad de Matamoros, el distinguido general de división, don Manuel de Mier y Terán, comandante en jefe del Ejército de Operaciones y general e inspector de los estados de Oriente, certificó que el teniente del 11º Batallón Permanente, Antonio Tenorio, marchó a Tampico cuando se supo la invasión española. Se halló en la acción de la Laguna de la Puerta el 17 de agosto de 1829 y en el asalto del Fortín de la Barra, acreditando con el valor, entusiasmo y decisión que mostró en el combate, los deseos que le animaban de sostener, y aun a costa de su vida, los derechos sagrados de la independencia y libertad de su patria. Durante la guerra con Texas, durante 1835 y 36, perteneció al Batallón Permanente de Morelos, a las órdenes del coronel don Nicolás Condell. En esta relación, en la parte superior, figura el nombre de don Nicolás Condell y del teniente coronel Francisco Sandoval, y en una de las compañías viene el teniente Florencio Speitia, y al final de la compañía de Matamoros, el teniente Antonio Tenorio. El 29 de febrero de 1840, el general de brigada Nicolás Condell, comandante del primer regimiento de infantería permanente, ya había dejado el mando del batallón de Morelos, envió una solicitud del primer ayudante, don Antonio Tenorio. Ya no era teniente, ya tenía el grado de primer ayudante, quien pide se le den en la capital a la señora, su madre, 150 pesos de sus haberes. Un hijo que se preocupa por el bienestar de su madre. Ese fue, aparte de sus heroicos encuentros bélicos, fue un hijo que veló por su madre. El 4 de julio de 1842, en la misma ciudad de Matamoros y en el mismo primer regimiento de infantería permanente, se encuentra este documento en que el general don Isidro Reyes propuso que el comandante de batallón, don Antonio Tenorio, sea ascendido a teniente coronel del 12 regimiento por su instrucción sobresaliente, valor y demás virtudes militares, quien ha recibido varias heridas en defensa de la integridad del territorio. Este 12º regimiento fue organizado en la ciudad de Monterrey y en él estuvo como su comandante don Antonio Tenorio. En todas las hojas de servicios hay varios párrafos. Uno de ellos es el concepto que el comandante del batallón o regimiento cita acerca del jefe o oficial que se menciona. En este caso, se cita que el primer ayudante, don Antonio Tenorio, tiene las siguientes notas. Vemos que en el aspecto que dice valor, dice sobresaliente. No había visto yo en otras hojas de servicios de las cientos que he investigado de militares ya sea de la época de la colonia, del siglo XIX o el siglo XX, que se le pusiera este adjetivo de sobresaliente, como es el caso de don Antonio Tenorio. Capacidad bastante, instrucción en la ordenanza demasiada, instrucción en ejercicios la misma, instrucción en matemáticas, aritmética y geometría, conducta militar irreprensible, conducta civil igual, su salud robusta. Firma don Nicolás Condell. Por cierto, el general don Nicolás Condell era originario de Veracruz, de ascendencia francesa, y por cierto tiene una interesante hoja de servicios en su expediente, del cual conservo también aproximadamente 60 documentos. En el párrafo premios que ha obtenido por acciones militares se menciona
diploma de 16 de febrero de 1835, medalla de honor a los que se batieron con las tropas españolas invasoras en 1829, la Cruz de Texas de primer orden de 21 de octubre de 1841, por servicios que prestó en dicho departamento en que fue herido 2 veces, el grado de teniente coronel, el grado de coronel por haberse hallado en el combate y batalla de la Angostura, cruz de honor y medalla a los que combatieron en defensa de la patria, así como la cruz concedida por decreto de 23 de diciembre de 1847 por la batalla del Molino del Rey. Como recordamos, la batalla del Molino del Rey y la Angostura fueron las más sangrientas que se libraron contra el enemigo invasor. Goza la Cruz de Constancia de tercera clase y superior diploma de 16 de enero de 1850, otro diploma de 15 de noviembre de 1851. Disfruta la Cruz y placa de Constancia de segunda clase. Esta es una de las hojas de servicios cuando era comandante del 4º Batallón de Línea, en que se cita que ingresó el 20 de octubre de 1821 a la edad de 12 años en la clase de cadete del 5º Batallón de Infantería Permanente. El 31 de octubre de 1823, alumno fundador del pie veterano del Colegio Militar en la fortaleza de San Carlos de Perote. Hasta el 18 de marzo del 27, se le computaron un total de servicios hasta el 20 de diciembre de 1849, 28 años, 3 meses y 12 días. Se cita también los cuerpos a los que perteneció, entre ellos el 5º Batallón de Infantería Permanente, en el Colegio Militar, en el Batallón de Morelos, en el 1er Regimiento de Infantería Permanente, en el Batallón de Defensores de la Patria, en el Batallón de San Miguel de Allende y otros cuerpos. En el extenso párrafo de campañas de acciones de guerra en que se ha hallado y servicios meritorios que ha contraído, se cita lo siguiente. Permaneció al frente de la invasión española verificada en 1926, desde la aparición de la escuadra hasta la rendición de las fuerzas, encontrándose en las honrosas retiradas de 6 y 16 de agosto, la primera en la Barra de Tampico y la segunda en la Laguna de la Puerta, a las órdenes del excelentísimo general don Manuel de Miera y Terán, y el asalto que se dio al fortín de dicha barra a las órdenes del excelentísimo general don Antonio López de Santana, la noche del 10 de septiembre del expresado año, por lo que se le concedió una medalla. Desde el año de 1821 hasta el de 34, prestó sus servicios a la patria, habiéndose hallado en 2 campañas y un cañoneo. En el mes de enero de 1835, marchó con 35 hombres destacado a Galveston, donde, habiendo sido hostilizado por los colonos, capituló, retirándose con sus armas e instrumentos a la ciudad de Béjar. En esta ciudad fue agregado al batallón Morelos. Sostuvo el sitio que pusieron los mismos colonos desde el 13 de octubre hasta el 10 de diciembre de 1835, hallándose en el ataque dado a la misión de la Concepción el 28 de octubre, donde salió herido de bala. En 1838 y 39 hizo sus servicios por el orden, hallándose en un asalto donde salió herido y en una acción que sostuvo a las órdenes del general don Valentín Canalizo, general en jefe del Ejército del Norte. En el sitio que pusieron a Matamoros los alzados de Texas, unidos con los disidentes de la frontera en los días 1, 11 y 12 de diciembre de 1839. El 16 de septiembre de 1840 salió del referido Matamoros en la división que mandaba el señor general y jefe del ejército, don Mariano Arista, persiguiendo a los tejanos que en unión de los revoltosos de Tamaulipas se habían internado hasta la capital de dicho departamento. Los que se retiraron
repasando el río Bravo, y concluyeron con los convenios celebrados en 6 de noviembre del mismo año. En enero de 1841 mandó una sección que persiguió a los indios bárbaros en el departamento del Coahuila, con quienes tuvo una acción en 12 de dicho mes en que les quitó parte del botín que llevaban. Desde el 16 de septiembre de 40 hasta el 7 de julio del 42, se desempeñó como mayor general del Cuerpo de Ejército del Norte, con el título de ayudante general. Disfruta la cruz concedida a los que combatieron por la integridad del territorio nacional en Texas en 1836. Se pronunció decidiéndose por el sostén de los derechos de la patria en Monterrey en el mes de septiembre de 1841. Desde el 5 de diciembre del 43, desempeñó la comandancia del regimiento hasta el 30 de noviembre de 1844. Estuvo en la barra de Tampico mandando una columna de observaciones sosteniendo los fuegos contra la corbeta norteamericana de guerra Santa María, la tarde del 8 de junio y mañana del 15 del mismo mes de 1846. Mandó accidentalmente el batallón por haber marchado el señor coronel desde el 25 de noviembre de 1846 hasta fin de enero de 1847. Se halló en el combate del día 22 de febrero de 1847 contra las tropas de los Estados Unidos en la batalla de la Angostura. Al día siguiente, 23 del expresado febrero, al mando accidental de la 7ª Brigada del Ejército de Operaciones del Norte, desde el 7 de marzo del 47 hasta el 5 de abril del mismo año. Mandó la 2ª Brigada de Infantería del Ejército del Norte del 5 de julio al 21 de agosto, en que se perdió la batalla de Padierna, en la cual se encontró, así como el combate del día anterior, a las órdenes del excelentísimo general don Gabriel Valencia. Por haber sido herido en dicho combate, el señor coronel quedó mandando el batallón hasta el 8 de septiembre, y con las 2/3 partes de él quedó prisionero en la batalla del Molino del Rey, siendo a la vez herido de bala en una pierna y un brazo. Por el tratado de paz hecho con los Estados Unidos y ratificado en mayo del 48, quedó libre del estado de prisionero en que se encontraba. El 30 del mismo mayo fue nombrado por el Supremo Gobierno para la Comandancia General del Estado de Tamaulipas, que desempeñó hasta el 24 de julio del mismo año. Fue nombrado por el Supremo Gobierno para la Comandancia General del Estado de Tamaulipas, quedando desde esa fecha de comandante militar de la Plaza de Tampico, hasta el 24 de noviembre, que cesó por haber llegado el señor comandante general. Fue nombrado por el Supremo Gobierno segundo comandante de la Comandancia General de Tamaulipas el 17 de julio de 1848, en cuyo encargo permaneció hasta el 30 de noviembre. Marchó a la cabeza del batallón desde Monterrey el 23 de marzo de 1849 para la Sierra Gorda, y bajo las órdenes del señor general don Ángel Guzmán se halló en la toma de Río Verde el 1 de junio, así como en el tiroteo habido en las lomas de San Diego contra las fuerzas mandadas por el sublevado Eleuterio Quirós y Ramírez, en la acción de la Cañada Grande el 2 de agosto, en el tiroteo de Arroyo Sequito y toma de la Bolsa el 5 de septiembre, permaneciendo en la sierra hasta el 11 de noviembre, en que se concluyó la pacificación. Así como el capitán del escuadrón de húsares, don Juan Luyando, quien murió en Angostura, y que también participó su hijo, el capitán del 5º regimiento, Juan Luyando. Así, don Antonio Tenorio tuvo un hijo que se llamó Luis, del mismo apellido,
quien ingresó como cadete en la compañía presidial de la Bahía del Espíritu Santo el 1 de julio de 1841 a la edad de 11 años, con dispensa por ser hijo de oficial. Esta hoja de servicios fue cerrada el 20 de julio de 1850 y se le computan 9 años, 19 días de servicios. Concurrió a la batalla de la Angostura, donde resultó herido y estuvo en el combate el 19 de agosto del 47 y el 20 en la batalla de Padierna a las órdenes del general Valencia, siendo tomado prisionero. Ahora presento a ustedes al otro compañero de don Antonio Tenorio, don Florencio Azpeitia, quien nació el 23 de febrero de 1807 en la Villa de León y que ingresó a la edad de 14 años en la clase de distinguido del 7º Batallón de Infantería Permanente el año de 1821. Y el 20 de noviembre de 1823 ingresó como cadete del pie veterano del Colegio Militar de la Fortaleza de San Carlos de Perote, Veracruz. También combatió contra la expedición española del brigadier Isidro Barradas el año de 1829, en las campañas de Texas, en las batallas de Monterrey, La Angostura, Cerro Gordo y campaña contra los sublevados de la Sierra Gorda. Enseguida de su partida de bautismo se encuentra una imagen de las pinturas de Hefter del uniforme que portaban los cadetes de la fortaleza de San Carlos de Perote en la época que fue establecido el colegio militar en dicha fortaleza. El 20 de noviembre de 1828, en Santo Domingo de Oaxaca, el general de brigada don Antonio López Santana, atendiendo a los buenos servicios que ha prestado en esta campaña el ciudadano Florencio Azpeitia, subteniente del 1er Batallón Permanente, he visto en conferirle el empleo de teniente en el mismo cuerpo. El 21 de febrero de 1832, en la villa de Matamoros, Tamaulipas, el presbítero don José Ponciano de Jauregui casó y veló a don Florencio Azpeitia, teniente del 11º Batallón, soltero de 24 años, originario de León, Guanajuato, hijo legítimo de don Bernardino Azpeitia y de doña Margarita Cueto, con doña María Matilde García, de 18 años, hija legítima de don Antonio García y de doña Josefa Longoria. Doña Matilde murió pocos meses después de parto. En el cuartel general de Puebla, el 11 de diciembre de 1832, el general don Anastasio Bustamante, vicepresidente de la República y encargado del Ejército, extendió la siguiente certificación que dice: en atención a los méritos y servicios del ciudadano Florencio Azpeitia, teniente de Infantería Permanente, y del particular que ha contraído la presente campaña, le confiero el grado de capitán de ejército. Asimismo, el general Nicolás Condel, que había sido comandante del batallón Morelos, citó las notas siguientes en su hoja de servicios: valor acreditado, capacidad bastante, instrucción en ordenanza demasiada, en ejercicio la misma, en matemáticas el 1er curso, conducta militar sobresaliente, conducta civil buena, salud robusta. El 26 de julio de 1840, en la ciudad de Guadalajara, el reverendo padre Fray Luis Becerra, ante los testigos, señor general don Mariano Paredes de Arrillaga y coronel don Andrés Ferrer, casó en la Casa Morada de la Pretensa
y veló en la capilla de Aranzazú al capitán don Florencio Aspeitia con doña Cruz Azcárraga, doncella de 25 años, hija legítima de don Francisco de Azcárraga y de doña Francisca Guerra. Un año después de este enlace nació su hijo, su primogénito, Manuel, de cual hablaré al final de esta exposición. El 9 de agosto de 1844, el Ministerio de Guerra y Marina expidió un despacho al teniente coronel don Florencio Aspeitia, en el que se lo cita: comandante del batallón activo guardacosta de San Blas, que el excelentísimo presidente se ha servido mandar expedir al de la misma clase de infantería permanente, don Florencio Aspeitia, quien se encontraba con licencia ilimitada. Duró muy poco en la comisión de comandante de este batallón, que se distinguió en la guerra con los Estados Unidos y que sucumbió una gran parte de él al mando de su comandante, el teniente coronel don Felipe Santiago Jicotenca en Chapultepec. El 5 de octubre del 46, en el cuartel general del Saltillo, el general en jefe del Ejército del Norte, don Pedro de Ampudia, redactó una relación de los señores jefes que por su comportamiento merecen ser ascendidos y mandar los cuerpos. Entre ellos se encuentran el coronel don José López Uraga, Manuel Fernández, Carlos Olunós, José María Herrera, Francisco Romero, José Moret, Miguel González, Patricio Gutiérrez, Rafael Quintero, Nicolás Martínez, Jerónimo Calatayud, Florencio Aspeitia, Ignacio del Arenal y Clemente Caballero. Finalizados los combates y batallas de la guerra de invasión norteamericana, el 5 de diciembre de 1847, don Florencio Aspeitia, coronel de infantería permanente, citó: tengo el honor de participar a usted, dirigiéndose a la superioridad, al ministro de Guerra y Marina, que este regimiento no ha tenido jefes y oficiales prisioneros ni juramentados con el enemigo exterior en las diversas funciones de guerra que tuvo desde Monterrey hasta Cerro Gordo. Cita con la frase de cortesía de aquellos años: Dios y libertad. Coronel de infantería Florencio Aspeitia, comandante del Tercer Regimiento de Infantería Permanente. Esta es la hoja de servicios que el Ministerio de Guerra expidió del general graduado, coronel de Infantería Permanente don Florencio Aspeitia, de 57 años, casado, cerrada el 12 de febrero de 1867. Ingresó en el 7º Batallón el 21 de agosto de 1821 como distinguido menor de edad. En el Colegio Militar de Perote, el 20 de noviembre de 1823 hasta el 15 de julio de 1827. Se le computaron un total de 37 años, 7 meses y 20 días de servicios. Por lo que se refiere a las campañas y acciones de la guerra en que se ha hallado, se cita: se ha hallado 9 acciones de guerra, inclusive 3 contra los colonos de Texas, 2 tiroteos, 2 sitios, 6 campañas. En 1841 marchó a la campaña sobre la capital, permaneciendo en ella hasta su conclusión. En 23 de julio del 46 marchó de la capital de la República a la cabeza de una brigada compuesta de 2 batallones, una batería y 2 regimientos de caballería
en dirección a Monterrey, hasta ponerse a las órdenes del excelentísimo general en jefe del Ejército del Norte, don Pedro de Ampudia, y permaneció en la ciudad durante el asedio de los americanos invasores en la Ciudadela, donde resistió un ataque de 6 horas, rechazando al enemigo. Se halló en las acciones de la Angostura los días 22 y 23 de febrero de 1847, mandando el segundo día la primera brigada de la primera línea del ejército. También se halló en las acciones del 17 y 18 de abril del mismo año en el Cerro del Telégrafo, el Cerro Gordo, donde concluyó el batallón tercero de línea que mandaba. En dichas acciones era el general en jefe el presidente de la República. Se halló el año de 1848 en la campaña de la Sierra Gorda de Guanajuato, hasta su pacificación a las órdenes del excelentísimo general de división, don Anastasio Bustamante. En el párrafo de premios que ha obtenido por acciones militares se menciona el grado de capitán por la campaña de 1832, el empleo de teniente coronel por una acción de guerra en 1841, el grado de coronel por la batalla de la Angostura en 1847, el grado de general de brigada por la acción de Tecolapa en 12 de junio de 1855. Este es el documento que les mencioné hace unos momentos referente a que se le declara a él como padre de sexagenario del alférez Manuel, del propio apellido, el niño que nació en Guadalajara. Este alférez sucumbió combatiendo contra los invasores durante la intervención francesa. Asimismo, se le concedió el Montepío mensual a don Florencio de 19 pesos 50 centavos para su subsistencia. Este documento es del 13 de enero de 1872. A continuación verán una imagen de la batalla de Buenavista, según los norteamericanos, y según firmada por el general, bueno, lleva el nombre del general John Ellis Ball, del ayudante general McDonnell, el mayor Webster y los capitanes Sibley, Donelson y Brandt del Estado Mayor, en el que mencionan en la parte inferior derecha que las tropas mexicanas constaban de 20,000 hombres. Falso. Y de los que murieron 2,000, falso. Don Manuel Balbontín escribió que tuvimos 591 muertos, 1,039 heridos y 18,000 dispersos. Los efectivos de las tropas mexicanas que concurrieron a la Angostura fueron 13,500 entre personal de las armas de infantería, caballería, artillería y zapadores. No sé si ya habían visto esta imagen, pero como dice el dicho, la historia la escriben los vencedores. Me refiero a los vencedores de la guerra, no de la batalla de la Angostura. ¿Listo, Martita? Perfecto, muchas gracias, mi teniente coronel. Excelente exposición. Con esto finalizo mi exposición. Muy bien, muy bien. En los próximos meses no voy a participar. Más adelante les presentaré algunos datos de una familia de artilleros, también egresados del Colegio Militar, los hermanos Espejo, Pedro, José y Juan Bautista Espejo, egresados del Colegio Militar y distinguidos artilleros. Excelente. Muchas gracias por su atención y reciban un fuerte abrazo.
Muchas gracias, mi teniente coronel. Ahí discúlpeme que al final por ahí nos intercalamos sin querer, pero muy bien, muchas gracias, excelente exposición. Por favor, ya saben, sus recomendaciones, sus dudas, sus comentarios, preguntas, pues bueno, este es el momento exacto pues para empezar a abrir lo que es el panel de preguntas y respuestas. Si alguien quiere participar está libre, levante la mano o simple y sencillamente quite el mute de su micrófono y pues adelante, le damos la voz. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quejas? No. Perfecto. Nada más confirmando, perdón. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Hilario. ¿Cómo está? Bueno. Gracias. Mi teniente coronel, nomás confirmando, Florencio Espeitia terminó con el grado de general de brigada, ¿verdad? Sí, Ok. Sí, afirmativo. Ok. Sí, nos quería confirmar ese dato. ¿Y su fallecimiento? No tengo la fecha de su fallecimiento. Ok. Necesito ir a la Ciudad de México e investigar en el Panteón de Dolores, que es donde están sepultados una gran cantidad de militares del siglo XIX, antes de que destruyan ese cementerio, porque es la idea que tienen las autoridades de la Ciudad de México. Piensan dejar nada más la rotonda de los personajes ilustres, pero en dicho cementerio se encuentra el lote de la Asociación del Colegio Militar, que fue concedido desde el año de 1871, y en el que se encuentran varios de los alumnos del Colegio Militar que combatieron al lado de sus hermanos muertos, los héroes de Chapultepec. Cito entre ellos al general de brigada don Fernando Poucel, a don Ignacio Burgoa. Por su apellido sabrán ustedes de quién es ancestro, del distinguido licenciado don Ignacio Burgoa Orihuela, que en paz descanse. También se encuentra en ese lote el litógrafo don Santiago Hernández, que fue quien pintó los primeros cuadros de sus compañeros del Colegio Militar, los niños héroes. También se encuentra el distinguido escritor y diplomático José Tomás de Cuéllar y muchos otros personajes. Tengo varias fotografías de ese cementerio donde se ven las lápidas partidas, se alcanza a ver ahí nombres de generales. Es una gran extensión lo que ocupa ese lote del Colegio Militar. Este año, por cierto, se cumple el 150 aniversario de la fundación de la Asociación del Colegio Militar, fundada precisamente por los alumnos que acabo de citar, y quien avaló la creación de la Asociación del Colegio Militar fue el presidente de la República, el licenciado don Benito Juárez. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, teniente coronel. Saludos a Frida. Sí, mándale saludos al teniente coronel. Eso. ¿Cómo está, mi reina? Aquí me está haciendo compañía un ratito aquí, aprendiendo un poco. Saludos al teniente coronel. Eso. Dios la cuide. Buenas noches. Yo nomás quiero pues felicitar a los dos excelentes panelistas de esta noche. Buenas noches, María. Muy bien su trabajo, mucha información, mi teniente coronel. De veras que escucharlo con todos los documentos que nos muestra, muy detallado, pues no cabe duda que hay mucho aprendizaje ahí para nosotros. Veía que
el colegio militar nace acá en Perote y que fue en los tiempos del presidente Herrera. Yo estoy en Piedras Negras, Coahuila. Piedras Negras, que nace allá en junio de 1850. Su primer nombre fue precisamente Villa de Herrera, en honor a quien en ese tiempo era el presidente de la República. Sí. Entonces, no sabía yo ese dato de que él había pues sido en su tiempo el fundador del colegio militar allá en... Él fue quien emitió el decreto para que se fundara el colegio militar. Anteriormente, en 1822, se había creado la Academia de Cadetes. Y antes de la Academia de Cadetes hubo un proyecto del teniente coronel peninsular originario de Málaga, don Francisco de Torrens, en que escribió un reglamento dedicado al excelentísimo general don Agustín de Iturbide, para crear el colegio imperial militar. Muy bien. Muchas gracias. A sus órdenes, señor. Saludos a la gente de Piedras Negras. Sí, acá estamos. Si conoce al teniente coronel Ernesto Morales Soto, me le da un abrazo. Él perteneció al 19 Regimiento de Caballería de Musquis. Ah, sí. No tengo el gusto, pero también sé pues ese 19 regimiento. Yo, bueno, soy originario de Nueva Rosita, pero tengo mucho tiempo ya viviendo acá en Piedras Negras. Yo permanecí en el 19 Regimiento desde el 1 de abril del 71. En unos pocos días se cumplen 50 años de mi llegada a Musquis, y ahí permanecí hasta el año de 1985. Fueron 14 años y medio. Muy bien. Mi esposa y mi única hija son de Musquis. Ah, mire. Así es que... Qué chico es el mundo. Así es la historia. Muy bien. Reciba un fuerte abrazo. Sí, gracias. Muchas gracias, Mario. Le agradezco mucho la atención. ¿Alguien más quiere por ahí expresar alguna duda, algún comentario, alguna felicitación, algún reclamo a los exponentes, al museo, a la nación? Ok, pues de antemano, pues bueno, muchísimas gracias. Por ahí, bueno, también estuvieron haciendo varias preguntas y comentarios de felicitaciones hacia el teniente coronel Palmerina aquí a través del chat, al igual que al arquitecto don Reinaldo Rodríguez también. De hecho, por ahí se aclararon algunas dudas que por ahí tenía don Carlos Recio referente al señor Nepomuceno. Si el nombre que recibió, Nepomuceno, perdón, fue porque se le puso por cuestión de un santo. No sé si fue así, se me hace que no, ¿verdad? No, lo más seguro es que sí. No tenemos confirmación de eso, pero es lo más probable que sí, porque se acostumbraba mucho poner el nombre de los santos. Gracias, Reinaldo. Sí, así es. Carlos, ahí estás, Carlos. Sí, aquí estoy, te agradezco mucho. Como quiera el comentario, bueno, ya lo buscaremos después. Y muchas felicidades también al teniente coronel, siempre con comentarios muy atinados y investigaciones muy profundas. Felicidades, qué gusto escucharlo, mi estimado amigo teniente coronel. Y Reinaldo, pues también felicidades, ¿no? Ese trabajo, yo no sabía del origen de tu familia, y esa foto es excepcionalmente bella, la foto de tus ancestros, así que felicidades. Gracias, mi estimado amigo Carlos. Gracias. Dios los cuide. Igualmente. Teniente coronel. Dígame. Quiero decirte algo que te va a gustar mucho. Recibí un documento de la Ciudad de México, de allá del Instituto Politécnico Nacional, donde la historia de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico, de la cual yo soy egresado. Y me dice que los primeros maestros que estuvieron en la planta de la ESIA, o sea, de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, fueron del Colegio Militar. Y se va a celebrar el año que entra los 100 años de eso. Yo tenía mis dudas, dije, pero ¿cómo si la ESIA y Zacatenco pues fueron con Lázaro Cárdenas? Pero no, dijeron, es que antes se llamaba Escuela de Construcción.
eran antecedentes de la ESIA. Entonces, pues ahí estamos unidos, ahí con el Politécnico también tuvo sus primeros maestros, eran egresados, o estaban en el estudio del colegio militar. Y asimismo también maestros del Poli nos daban clase en el colegio militar. Tuve varios maestros en los 3 años de estudio. Excelente. Muy bien, muy bien. Va muy bien, excelente aportación por tu lado, definitivamente. No, pues ¿alguien más tiene algún comentario? Si no, pues bueno, don Mauricio, ¿quiere decir algunas palabras para cerrar? Nada más para agradecer a todas las personas que nos acompañan y nos acompañaron esta noche, de haber dispuesto de un ratito de su tiempo, y yo creo que no fue en vano. Nos vamos con un sabor de boca que habíamos predicho, este suculento manjar de conocimientos, porque la verdad de las cosas, estos 3 héroes olvidados, a lo mejor algún día los escuchamos en alguna guardia de honor, cuando algunos de ellos sus nombres han sido mencionados, pero tan a profundidad, por lo que veo también, es que en esas épocas en que estos personajes vivieron, pues era de azonadas, y participó en la batalla de Ayay, en la balacera de Acuyá, y no, vivían en una de sus obras. Se ve que había que, si no era pacificar, era detener a unos filibusteros, era detener a alguien, pero siempre prestos. Son gentes que estuvieron participando en estos hechos que hoy escuchamos, pero lo más importante es que si analizamos el fondo de sus sentimientos, ese profundo amor a la nación y de servicio a la patria. Eso es creo que es lo más importante en que podemos resumir las enseñanzas. Son gentes que vivían de su salario, que parte de su salario lo disponían hasta para darle a su madre, para que se mantuviera mientras él andaba en la campaña, durando meses y meses, durmiendo en donde la noche les agarraba, pero siempre defendiendo una causa patriótica. Entonces, creo que nos debemos de congratular de esta noche haber estado aquí presentes. Nuevamente, muchas gracias, y pues estén todos al pendiente, porque siempre hay nuevas sorpresas. Y lo de Juan Nepomuceno Almonte no es la excepción. Es un personaje que no solamente estuvo en la guerra con Texas, y que estuvo en Washington, efectivamente, pues allá les hicieron grandes honores, y fue donde firmaron, ahí donde les cedían Texas. En Washington, pues quién sabe qué más ha habido, porque son esos 2 personajes que fueron allá, que se los llevaron aparentemente enjaulados, pues no llegaron allá y grandes honores, y véngase para acá, ya, y sin tener mando, como quiera, firmaron. Juan Nepomuceno Almonte participa todavía en muchos hechos, va y ofrece la corona a Europa, a Maximiliano, bueno, muchas cosas. Entonces estaremos muy al pendientes. A todos, muchas gracias por su participación, por su asistencia. Charo, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Hilarios, y a todos, que no se nos pase un abrazo y buenas noches. Y qué bueno que estamos aquí, como si estuviéramos en familia, creando este grupo de interesados en la historia. Mauricio. Muchas gracias a todos. Sí, Mauricio, teniente coronel. Sí. Juan Nepomuceno Almonte, hijo natural del Gran Morelos, a la edad de 10 años tenía el grado de capitán. A la edad de 10 años acompañó a su padre en las campañas. Tengo su hoja de servicios completa. Caramba. Y
así como documentos de su expediente, como los que acabo de citar. Muy bien. Y son personajes, todos ellos también, que no solamente son estudiados en México, también en Texas y en todos Estados Unidos, porque son personajes que de alguna manera tuvieron alguna participación en todos estos hechos, pero en las cosas de más envergadura, de más altura, en la que todos ellos participaron, de alguna manera. Entonces, pues sí, habrá que ver, y no somos nadie para juzgarlo, nada más en un momento determinado, fruto de las investigaciones, de sus hojas de servicio, que ya estamos viendo que son de 70, 80 hojas, y chupártelas para poder condensar en un ratito todo esta brillante exposición desconocida para todos. Pues creo que después de Semana Santa nos juntamos nuevamente a hacerles llegar alguna nueva invitación y alguno o algunos nuevos expositores invitados que tenemos pendientes por ahí. Charo, que nos está preparando por ahí también todo lo que fue la guerra de intervención en el Pacífico, que fueron batallas ganadas tanto por Estados Unidos como por nuestro país, como en Mulegé, y algunas otras cosas ahí que hay interesantes, y cómo llegaron hasta California. Todo eso ya nos platicará Charo un día, entonces estemos al pendiente. Muchas gracias, buenas noches. Y si no hay alguna otra intervención, daríamos por terminado esta reunión. Gracias, arquitecto. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, amigos. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Excelente. Felicidades a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias aquí por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, Abraham. Hasta luego. ¿Quién era? Ahora, es Abraham. Sí. ¿Termina o le? Ya, okay. sí. Aquí vino saliendo. Así es. No salió. Y al doctor Ladislao, por ahí tiene cosas muy interesantes que también Será que no se nos olvide estar en contacto con él, y siempre tu participación es muy valiosa, doctor Cursior. Esperemos contar contigo en una de estas reuniones. Tú dinos sobre qué tema, tú lo conoces muy bien, los servicios médicos, no sé, durante la guerra, las experiencias que ustedes han tenido en sus viajes, pues tu experiencia de cómo fue Saltillo, cómo se hicieron los puestos ahí don Anacleto algo narra también al respecto, y algunas otras investigaciones que tú tienes. No sé, cómo se hacían las amputaciones, no sé, son cosas así dentro de tu profesión, o algún otro tema que tú tienes muchos, y también siempre muy sabrosos, porque a todos nos encanta siempre escucharte. Ojalá que también podamos contar con Claro que sí. algo de tus conocimientos.